Muy buenas noches. Hoy estamos aquí junto a un invitado, Maxi White, para analizar el reciente mensaje en cadena nacional de Javier Milei, instrumento fascista si los hay, que tanto le gustaba a Cristina Fernández de Kirchner en su época de autopercepción faraónica, inolvidable realmente. Son cada vez más los paralelismos entre el kirchnerismo y Milei, más allá de que comparten sponsors, personas, que el propio Milei fue kirchnerista y largo, etcétera. Pero bueno, ha anunciado una desregulación masiva de la economía y es básicamente mentira, como todo lo que ha hecho hasta el momento, y presumo que como la mayoría o todo de lo que seguirá haciendo. Así que vamos a prestarnos a escuchar el mensaje. Maxi, bienvenido. Muchas gracias, Nico, por la invitación. Para mí es un placer estar acá contigo y hablar de estas cosas tan relevantes o no tanto. Veremos. Bueno, la magnitud de la mentira la hace relevante. Argentinos, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo 8 días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Razón por la cual, para frenar la crisis que heredaron, lo único bueno que hizo por proselitismo electoral Sergio Massa, durante su gobierno de presidente de facto y ministro de Economía de iure, que había sido quitar el impuesto a las ganancias, Milei lo restaura. 50% de inflación mediante significa que la gente que antes no pagaba empezó a pagar. La gente que pagaba 20 ahora paga 35. O sea, vos ganas $1.000 en Argentina, $1.000. Un salario normal, tirando modesto en el parámetro internacional. 35% se lo lleva el Estado con el impuesto a las ganancias que reinstauró el señor Milei. Esto no fue así ni con Cristina. Esto no fue así ni con Macri. Esto no fue así con nadie. Subió las retenciones a las exportaciones agrícolas, traicionando al campo que lo votó. Subió el impuesto país a nivel dramático. Hoy un pasaje aéreo en la Argentina cuesta 4 veces más de lo que costaba hace un mes. Esta es la Argentina que está transformando Milei, y esto es lo más importante. Te está diciendo que desregula, pero las principales y más nocivas regulaciones estructurales a las que puede adherir un Estado, que son la Agenda 2030, el Acuerdo de París, los compromisos internacionales suscritos por los gobiernos ultraestatistas del pasado, él los ha refrendado, mintiéndole una vez más, como ha demostrado hasta el hartazgo, a la gente a quien les prometió que iba a salir de la Agenda 2030, del Acuerdo de París. Todo fue mentira. Del mismo modo que fue mentira que iba a romper relaciones con China, se arrodilla ante China, le ruega dinero a China, ahora China lo extorsiona, no sabe si le va a renovar o no el swap, es decir, unos yuanes en préstamo absolutamente necesarios para cumplir con las obligaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y él como un cachorro sumiso pidiendo disculpas y agachando la cabeza. Lo mismo con el socialista Biden, lo mismo con el socialista del Vaticano, el Papa Francisco, a quien ya le pidió disculpas y le rogó que venga a la Argentina. Lo mismo con todo. Milei ya creo que está empezando a entrar un poquito igual en contacto con la realidad, por algo trae a todos los ministros ahí para que vayan al muere con él. De hecho, ya he llegado a la conclusión de que la mayoría de estos ministros, Maxi, son descartables. Los trajo para eso, los trajo para ver si sacrificándolos a todos en breve puede mantenerse a flote a él, a ver si les puede echar la culpa a esta reunión de incompetentes absolutos, y de paso para que lo aplaudan un poco y no se sienta solo. Debe estar traumado, no sé si viste la escena dantesca que publiqué en el video de ayer, porque fue a votar a Boca, un club al que según él había pertenecido, pero luego cambió de opinión y gritaba los goles que le metían a Boca y era feliz cuando Boca perdía. Bueno, fue a votar a Boca, naturalmente no lo recibieron muy bien, lo insultaron, lo abuchearon, cuando ya no pudo manejar maquiavélicamente la escena, como hace con sus caniches youtubers alquilados y los 3 periodistas ensobrados que le hacen caso. Bueno, la realidad es que a Milei le tiran cosas en la calle, lo insultan, le gritan, tiene que huir encapuchado, y ahora prefirió estar ahí con los ministros escoltándolo, casi como si fuera un rey, ¿no? El rey Sol, con su melena del siglo XVIII, y ahí, ¿no? Que lo aplaudan un poquito. Las caras de velorio de todos me asombran. No sé si querés agregar algo, Maxi, antes de retomar. Sí, no me sorprende lo que hacen estos personajes, así que quiero, para empezar, un mensaje hacia la gente, que es que, porque te ponen la excusa de que esos impuestos que subió, son impuestos temporales o son subas temporales. Creo que la historia nos ha enseñado
que no hay nada más eterno que un impuesto temporal. Así que no, Siguió la dejen de creer escuela esas cosas. de su admirado Domingo Cavallo, que iba a subir el IVA del 18 al 21% por 3 meses y lo subió para siempre. Exactamente el mismo patrón. Ah, y también estatizó deuda privada, como Cavallo, pero con la época de Cavallo, presidente del Banco Central de la dictadura. Por cierto, ya no habla de dolarizar. Ya el Banco Central no lo van a cerrar. De hecho, el presidente del Banco Central de Milei dijo: mientras yo esté acá no lo cierran. Bueno, a ver, sigamos escuchando al reformista conservador, ¿no? Curioso oxímoron argento. Un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia, producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas fracasadas. El mentiroso ahora pasó de la peor crisis de la historia que ya estábamos viviendo a la peor crisis que podríamos vivir. O sea, ya las sutilezas de la mentira no son tan sutiles. Pero bueno, las sutilezas de la mentira hasta en el más mínimo detalle. Te engaña, te defrauda, te estafa, cambia de discurso. Es que la política es la mentira, es el ejercicio de la mentira sistemática, de la mentira montada sobre el uso de la violencia criminal para someter a los demás. Así que, si no te engaño, te doy palazos, pero vas a tener que aceptar por cualquiera de las dos vías mi divina y caprichosa voluntad. Porque como dijimos durante todos estos meses, el problema no es el chef, sino la receta. Esas ideas que fracasaron en la Argentina son las mismas ideas que han fracasado a lo largo y a lo ancho del planeta. Porque allí, donde se intentaron, han sido un fracaso en lo económico. Por ejemplo, subir impuestos, como él. Han sido un fracaso en lo social. Han sido un fracaso en lo cultural y encima le han costado la vida a millones de seres humanos. También le costaron la vida a millones de seres humanos, Maxi, las dictaduras militares, por ejemplo la dictadura de Videla, que mató 8.000 personas, de las cuales la mayoría absoluta eran civiles, desarmados, una minoría eran guerrilleros y prácticamente ninguno era un jerarca de la guerrilla porque había pactos de impunidad con los terroristas de izquierda. Bueno, uno de esos terroristas de izquierda que se benefició de los pactos de impunidad está ahí a su diestra. En realidad es a la diestra de la pantalla, es a su siniestra, que es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, manos manchadas de sangre, montonera tirabombas, en palabras de Milei, que efectivamente lo fue, una montonera tirabombas, mató a su tío en el secuestro de los Born en el que ella participó, su tío de sangre. De hecho, los Born eran una especie de tíos políticos de ella también. Bueno, lo secuestraron a Jorge Born, mataron al custodio, mataron al chofer, casi mata a la familia del intendente militar de San Isidro. El intendente es una cosa, la familia es otra, pero también tenés elementos reivindicativos de la dictadura explícitamente, como su vicepresidenta, amiga de Videla y del torturador Echecolatz, Victoria Villarruel, la hemos visto, no lo oculta. No sé si sabías, por cierto, me atrasé en tratarlo, que represores criminales de la dictadura militar, asesinos, torturadores de mujeres que desaparecieron bebés y los vendieron como si fueran mercancías, algo con lo que tal vez Milei simpatice, se han visto beneficiados de la prisión domiciliaria, lo cual no les corresponde, porque básicamente están ahí por delitos de lesa humanidad, pero ya intentó el gobierno de Milei mover hilos para que Lucio César Nast y Julio Héctor Fermoselle, condenados por el Tribunal Oral Criminal Federal número 2 de Rosario a 22 años de cárcel, puedan irse cómodamente a sus casas. Estos ex militares criminales, secuestradores de personas. Bueno, natural, tomando en cuenta que el primer jefe de Milei fue un general asesino, Antonio Domingo Bussi, que le pegaba tiros a adolescentes de 16 años enfrente de sus subordinados, y esto es una cita periodística y educativa pertinente para comprender la gravedad de este fenómeno. Ese fue el primer jefe de Milei, a quien Milei defendió, del cual Milei no se arrepiente de haber trabajado con él en el Congreso de los Diputados, porque ha sido un empleado estatal durante mucho tiempo. Nunca ha tenido una carrera verdaderamente decente en el sector privado. Sí en corporaciones criminales vinculadas al Estado, no en el sector privado. El hijo de ese señor fue el candidato a gobernador de Milei en Tucumán. El procurador que quieren poner ahora, Rodolfo Barre, una persona nazi, por cierto, no sé por qué habla del fascismo, en su partido hay nazis. El partido UNITE que utilizan el señor José Bonacci, uno de sus aliados estratégicos del interior del país, nazi, antisemita.
un hombre al que cuando fueron a preguntarle por pintadas de esvásticas en la ciudad de Rosario, dijo que comprendía a quienes habían hecho esas pintadas. Y los Estados Unidos, que él dice, Estados Unidos, Israel, pone como ejemplo. Claro que los comunistas han matado cientos de millones de personas, como Patricia Bullrich, ¿no? Que fue comunista y terrorista. Las dictaduras militares también, pero también los Estados Unidos. ¿Sabés qué cita a Kissinger, este personaje siniestro? Dice, como dice el gran Henry Kissinger, en los tiempos de crisis se quedan solo los valientes y los competentes porque huyen los cobardes y los inútiles. Kissinger mató 9 millones de personas, 4 millones cuando era secretario de Estado, 4.700.000 con guerras posteriores donde jugó un papel clave en su promoción. El actual Joe Biden votó la mayoría de esas guerras, dirigió esas guerras, otro con el cual se arrodilla, que él decía que era trampista y Biden era socialista, bueno, ahora es un esclavo de Biden, que acepta a rajatabla públicamente, como mostré en el último programa con Nicolás Martínez Laje, todas las exigencias en materia climática, de género y progresistas del gobierno de Estados Unidos. Israel, 15.000 personas mató Israel, inocentes civiles, en el último mes y medio. Más de la mitad niños, sus socios amados. De hecho, ahora va a hacer una gira del mal, que es Vaticano, Israel, Davos. En realidad al revés, Davos, Vaticano, Israel. La ruta del infierno, Maxi. Y esas vidas no importan tanto. Así que él todavía tiene la caradura de dar lecciones de moral. ¿Querés comentar algo? Sí, a ver, ya empieza mintiendo cuando habla de que se sinceró el tipo de cambio del valor de mercado. Es mentira, sí se acercó, pero el cepo sigue, así que no hay ninguna sinceración ahí. Y después me da gracia porque usa cosas que son verdad, pero no se tiene en cuenta del mismo, ¿no? Como cuando dice, el problema, el problema no es el chef, sino la receta, ¿no? Él dice eso. Pero él está haciendo lo mismo, o sea, él se metió ahí en política porque cree que él puede arreglar algo desde la política. Bueno, pero está usando entonces la misma receta, la receta de creer que desde el Estado él tiene la información necesaria como para solucionarle la vida a los demás. Entonces, estamos en la misma receta y esa receta es, también parte de esa receta es el reformismo. Que el reformismo que ya se probó que no funciona y vuelve con la misma receta. Al 75% de lo que se emitía. Es, Llora hiperinflación, sí, sigue mintiendo. Él que dice que la emisión, que efectivamente la inflación es un robo a los pobres, que le estás quitando su poder adquisitivo, él lo está haciendo de manera masiva. Sigue tomando deuda en pesos, sigue deuda en tomando dólares, deuda. deuda con el Sí, CAP, deuda con el FMI, deuda con BlackRock, deuda con China, deuda con los Estados Unidos. No echó un solo empleado público, no canceló un solo plan social. Es todo mentira, mentira y mentira. Está haciendo lo mismo, lo está haciendo más rápido, por tanto peor. Subió impuestos, toma deuda, sigue con la maquinita. Yo no entiendo mucho cómo lo siguen defendiendo, ¿no? Gente que supuestamente son libertarios, son anarquistas. Es que este es el problema que yo veía ya desde antes, ¿no? Que esto iba a pasar, que iban a terminar defendiendo cualquier cosa, porque es así el fanatismo, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa, no tanto esta gente mala, porque si fueran ellos solos no tendrían poder, el poder se lo da la gente, ¿no? La legitimidad que la gente le da es lo que les termina dando este poder, y eso es lo que más me preocupa, de que al final los supuestos liberales, libertarios, son igual de fanáticos que los de izquierda y de derecha, eso es lo que a mí más me preocupa. Los plebeyos, los esclavos satisfechos. Solo así se puede llegar a algo tan orwelliano como un presidente, comillas, anarquista, comillas, liberal, que te sube los impuestos y se ríe en tu cara. Esa doctrina que algunos podrían llamar izquierda, socialismo, fascismo, comunismo, y que a nosotros nos gusta catalogar como colectivismo, es una forma de pensamiento que diluye al individuo en favor del poder del Estado. Es el fundamento básico del modelo de la casta. Es una doctrina de pensamiento que parte de la premisa de que la razón de Estado es más importante que los individuos que componen la nación. ¿Cómo lucha, Porque yo te entiendo que no seas un buen orador. También te entiendo que estés cansado físicamente. O sea, estuviste todo el día haciendo cosas, el mal, básicamente, y bueno, vas a tener que leer. Pero ni siquiera podés leer bien y de corrido. Es una cosa vergonzosa. Y lo presentan como
A continuación, el doctor Javier Gerardo Milei, doctor que plagió la tesis, que plagió el libro, 22 páginas de un libro entera sin agregar nada. Este es peor que Pedro Sánchez todavía con los plagios. Y que López Obrador con las mañaneras, que por lo menos López Obrador te dice, pues bueno, hoy estamos aquí reunidos y así pasan 6 horas. Pero por lo menos no lee. Y si lee no se equivoca. Que el individuo solo es reconocido si se somete al Estado y que por lo tanto los ciudadanos le debemos pleitesía a sus representantes, la casta política. Este es el que dice que hay que cumplir la ley, que va a hacer cumplir la ley, que está utilizando control biométrico para perseguir al que sale a protestar contra él. Así que este también está con que el individuo debe someterse al Estado, que es él. El Estado soy yo, el Estado es él, la mafia. Él es el jefe visible de la mafia en este momento. También curioso como él no se considera casta, ¿no? O sea, es presidente de la República y sigue hablando de la casta como que fueran los otros, ¿no? Y no es él, ni los que están con él ahí, ¿no? Él lo dijo en su discurso de inauguración. Ya bienvenidos, no importa lo que hicieron, es decir, no importa si robaron, mataron, secuestraron, no importa lo que hayan hecho, vengan con nosotros si quieren venir, los brazos abiertos. La casta es el otro. O sea, es el populismo más bizarro a nivel Cristina. El tabula rasa, ¿no? Pueblo antipueblo, sí. La versión más berreta, ya olvidada, por suerte olvidada, y ahora reflotó, de populismo demagógico, sectario, colectivista. Nosotros los elegidos de la fuerza del cielo, ellos la casta, los antipueblos. La misma retórica dialéctica payasa de Cristina Kirchner, versión, entre comillas, derechista, porque con la medida que toma este tipo, hasta podríamos considerarlo un zurdo de M, en sus palabras. Sí, sí, la misma retórica amigo-enemigo. Sino un medio para los fines del Estado. Es una forma de ver el mundo que consiste en la creencia de que un grupo de hombres, los políticos, son superiores al resto de los individuos y que por lo tanto deben ser ellos quienes rijan los destinos de sus compatriotas. Una doctrina que parte de la idea de que un grupo de burócratas sentados en una oficina pueden planificar la vida de millones de seres humanos. Estos burócratas que están literalmente planificando la vida de millones de seres humanos. Porque en vez de decir cierro la aduana y a partir de ahora libre comercio de verdad, en vez de decir te retiro el impuesto a las ganancias a todos y para siempre, dispongan de su dinero, hagan lo que quieran, equivóquense, triunfen, creen empleo, sean derrotados por la realidad, levántense de vuelta. No, él te dice, nosotros te vamos a sacar. El decreto es increíble, 300, permitime la palabra, disculpen la vulgaridad, pelotudeces, una tras otra. Deroga 5 artículos de una ley y ya son 5 artículos de su decreto. No deroga la ley completa. Te deroga de repente una ley de 20.000 y te agrega 5 artículos a otra. O sea, estos tipos están haciendo exactamente lo mismo. Busquen el decreto, tortúrense con el decreto, como me estuve torturando yo hasta hace un rato. Es todo fachada, es todo mentira. Considerando sus deseos, capacidades, preferencias y circunstancias. Es una doctrina que considera que los políticos, en consecuencia, son omnipresentes, omniscientes y omnipotentes. Es decir, que en esencia es una doctrina que considera que los políticos son Dios. Pues bien, nosotros hemos venido a decirles que los políticos no solo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas. Y él lo sabe porque habla con Dios a través de los perros. Son la causa de nuestros problemas porque durante décadas han defendido estas ideas empobrecedoras de las que hablamos mientras ellos se hacían cada vez más ricos. Porque es la implementación inclemente de estas ideas por más de 100 años lo que nos llevó poco a poco, peldaño por peldaño, al infierno económico que vivimos hoy. El proceso ha sido paulatino y en este camino nos hemos acostumbrado y tomado como normales intromisiones estatales que son la causa de nuestros problemas. Por ejemplo, la prohibición de las drogas, y esta señora se sigue jactando de encarcelar gente por consumir o comerciar, que es lo que se ha dedicado a hacer ya cuando fue ministro de Seguridad de Macri, de quien Milei decía que era un idiota, un tirano y un socialista. Y un fascista. Le dijo todo eso a Macri, ahora su amigo y su aliado. Y siguen encerrando gente en la Argentina que no cometió ningún delito contra nadie, que no vulneró la vida, la libertad o la propiedad de nadie, que simplemente compró, vendió o consumió pacíficamente. Criminales, secuestradores. ¿Quién mejor para hacerlo que una terrorista que organizaba secuestros de empresarios en la dictadura militar? Que vivimos hoy. Mirá la cara de Bullrich, ¿eh?
La cara de Bullrich, ¿de dónde me metí? ¿Cuánto duro hasta acá? ¿Cuántos negocios podré hacer antes de volver al llano? Están todos como observando el fuego acercándose. El proceso ha sido paulatino y en este camino nos hemos acostumbrado y tomado como normales intromisiones estatales que son la causa de nuestros problemas. El saldo es el país que recibimos, la peor herencia de la historia. Un país con déficit consolidado de 15% del PBI, donde 5% del déficit es del Tesoro y 10% del Banco Central. Un país que gasta tanto que no le alcanza para pagarlo ni siquiera con la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Que es más alta ahora porque él sube impuestos. En el Banco Central y con su confianza crediticia destruida. Un país que ha emitido dinero por 20 puntos del PBI y sigue emitiendo para financiar ese gasto público y que ahora, producto de esa emisión desenfrenada, enfrenta su peor crisis inflacionaria en 40 años. Un país que iba camino a estrellarse contra una inflación anual del 15.000% y que requiere un cambio de rumbo urgente para evitar el desastre. Fuente Arial Black. Ese cambio comienza hoy. Ahora sí se van a la inflación del 15.000%. El fracaso de los últimos 100 años es la injerencia del Estado que ha tenido en la vida de los ciudadanos. De esa creencia de que los políticos son seres superiores que deben regir los destinos de cada uno de nosotros, se desprende un andamiaje institucional que hace que nadie pueda trabajar, comerciar, circular o educarse sin el permiso de ellos. El tipo que defendía la cuarentena, el encierro masivo y meter preso a quien saliera de su casa en marzo de 2020, elogiando al gobierno tiránico de Alberto Fernández. Sí, a ver, yo tengo contactos en varios países y hablaba el otro día con un muchacho de Paraguay y me decía que se ha complicado bastante el contrabando que le llegaba desde Argentina. O sea que están en cuanto al control, en cuanto a las requisas que hacen, ahora están siendo bastante más efectivos. Así que, o sea, de libertario poco, ¿no? Después también el tema de perseguir el narcotráfico, que sabemos que en realidad sí, es parte del show. Los narcoenemigos atrapan, ¿no? A ellos no. Pero... El cártel de Sinaloa vinculado, según la justicia argentina, los fiscales que están investigando, al banco de los Venegas Lynch, diputado de Milei y su inspiración intelectual. Los narcos son ellos. Un economista ahí muy amigo de él diciendo que detrás de los grupos conservadores mexicanos que apoyan a Milei está el narco también. Los narcos son los que están detrás de los prohibicionistas. Y cuando persiguen el contrabando, de lo que sea, cigarrillo, electrodoméstico, vino, están persiguiendo el comercio no regulado. Entonces, ¿no era que venías a respetar que la gente haga lo que quiera, que prospere libremente? No, venís a joderles la vida, a meter más gente presa. Un tirano, un fascista, un déspota, como todo político. Sí, es muy contradictorio todo, ¿no? También el hecho de que fíjate que ahora, esto lo digo un poco en broma, pero es más triste que otra cosa, ¿no? Que un policía libertario, ¿no? O sea, se va a encargar de que vos no consumas las sustancias que el gobierno prohíbe, ¿no? Están en cuanto a los controles peor que antes, ¿no? Después también el tema que me da mucha gracia, porque no tengo otra, ¿no? Que reírme. Cuando dice, ellos, la casta, son la causa de nuestros problemas, ¿no? Menos nosotros, ¿no? Menos yo, menos mi equipo, menos mi... ¿Por qué se excluyen como si fueran otra cosa diferente, si son lo mismo? Eso no. O sea, entiendo que lo tienen que hacer, ¿no? Obviamente, no lo van a admitir. Y eran lo mismo. Son funcionarios de Massa, Néstor Kirchner, Mauricio Macri, todos los gobiernos. Menem, desde la dictadura hasta acá. Y él, empleado del Estado, empleado de un genocida, economista kirchnerista, apoyó la campaña de Scioli, que ahora trabaja para él. Trabajaba con Massa, él y Giacomini, según Massa iban a ir al Frente Renovador. En 2012-2013 asesorarlo, eso es lo que dijo en el debate presidencial. Milei no le contestó, no lo refutó. Evidentemente, antes de estar con Kicillof, con Cristina y con Scioli en 2015, estaba con Massa. Bueno, son así, pobrecitos, son así. Y el autor del paquete es Sturzenegger, el mayor defensor de la moneda digital, de la eliminación del dinero en efectivo de la historia argentina, que posiblemente, cada vez más hablan de esto, cuando caiga Caputo lo pongan formalmente a él al frente de Economía. Pero bueno, sigamos, Maxi, si te parece. Todo está permitido, salvo lo que está prohibido. En una sociedad colectivista como la Argentina, todo está prohibido,
salvo lo que está permitido por los políticos, en clara oposición al espíritu de nuestra Constitución liberal, que pretendía restringir el poder arbitrario del Estado en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Este anuncio sale el mismo día que este señor fue a controlar en la sede de la Policía Federal los rostros de las personas que manifestaban contra él. Ahora, ¿estoy defendiendo a los zurdos que cortan las calles? No. ¿Tengo algún respeto por la investidura de los policías, que son los perros guardianes del Estado, que ejecutan los crímenes que nacen del Estado? Ninguno. ¿Tengo algún respeto por los trotskistas del PTS que salieron a molestar y a cortar las calles? Tampoco. ¿Les evitaron que corten las calles? No lo hicieron. Ni siquiera cumplieron en eso. Pero sí que les gusta usar la tecnología biométrica, que la pueden usar contra los zurdos roñosos que piden más plata robada para repartirse, o la pueden usar con vos, y la van a usar con vos, y la usan con vos. Y esa señora que está ahí, la exterrorista, ministra de Seguridad, intentó legalizar el espionaje masivo sin orden judicial a través de Pegasus. Lo adquirió y lo utilizó, aún no logrando legalizarlo. Cuidado con los muchachos estos, con los Goodfellas de la foto. Lo sacaron de una peli de Scorsese. Sí, además sigue con el tema de la Constitución, ¿no? Constitución liberal. Constitución liberal, o sea, que constitución, ahí los políticos ponen lo que ellos quieren, escriben, además es tinta en un papel, ¿no? O sea, no, lo de siempre, ¿no? La Constitución no te defiende nada, eso ya está más que comprobado. No hay una libertad consagrada en forma consecuente en la Constitución de 1853. Artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral pública quedan reservadas a Dios. ¿Y qué significa que no ofendan a la moral pública? ¿Qué es la moral pública? ¿Qué clase de abstracción delirante es la moral pública? ¿Lo que decide el legislador? ¿El dracón de turno? ¿El dictadorzuelo bananero de turno como este en particular? No hay nada de liberal en la Constitución. O sea, no hay nada de liberal en el contenido y además se ha violado sistemáticamente lo escrito en la Constitución, más allá de que de por sí es incoherente a lo largo de los siglos, porque para eso están las constituciones, son cartón pintado. Este tipo se paseaba con libros de Spooner en la mano que o nunca leyó, o no comprendió, o directamente todo esto es una burla grotesca y me inclino por lo tercero. Lean, los que les interese la libertad de verdad, Sin traición, la Constitución sin autoridad, de Lysander Spooner. academialibertaria.org, biblioteca, todos los libros liberales fundamentales gratuitos para que se instruyan. El hombre contra el Estado, que ya advirtió en forma pionera Spencer en 1884 que esto iba a pasar, el Partido Liberal convertido en los nuevos conservadores, en peores enemigos de la libertad que quienes decían combatir anteriormente, ¿no? Bueno. Cortito, si la Constitución sirviera de algo, más allá de que no es liberal, ¿no? Pero suponiendo que tuviera algún poder, nunca hubiesen pasado las dictaduras y sí pasaron, así que no tiene sentido ninguno. Este señor votaba, en su cuenta de Twitter publicaba leyendas como si votar sirviera de algo estaría prohibido. Este señor, de hecho, creo que sabe como nadie lo que está haciendo en materia de la naturaleza criminal del Estado, lo cual lo hace todavía más culpable. En los últimos 100 años, los políticos se han ocupado de expandir el poder del Estado en detrimento de los argentinos de bien. Y lo haremos mucho más. Esta expansión del Estado ha venido acompañado de la mayor destrucción de riqueza de un país en lo que se tenga registro. Y vamos a vencer ese récord. Que a principios del siglo XX era la primer potencia mundial, a lo largo de los últimos 100 años se ha visto enfrascado en un ciclo interminable de crisis que todas tienen en sus orígenes la misma causa, el déficit fiscal. De hecho, ya no es el Estado que te roba, te usurpa, te desaparece, te aniquila, te cuelga, borra pueblos enteros como hizo el dictador Perón con los Pilagá. No. O la gente que salía del encierro y que la molían a palos, la desaparecían o le quitaban la vida. 411 personas en el año 2020, por ejemplo, régimen dictatorial que al principio él apoyó. No, ahora el problema nada más es el déficit fiscal. O sea, si vos matás, robás, torturás, hacés socialismo, regulás precios, prohibís absolutamente todo lo que se te ocurra, mientras no haya déficit fiscal ya no hay problemas. De los últimos 123 años, en 113 de ellos hemos tenido déficit fiscal. Y de las 22 crisis que los argentinos sufrimos en nuestra historia, 20 han tenido origen fiscal. Pero como la clase política no ha querido atacar nunca la causa de nuestros problemas, han recurrido sistemáticamente a la deuda,
la emisión monetaria o la suba de impuestos para paliar este déficit. Por favor. O sea, este tipo subió los impuestos, aumenta drásticamente la deuda y la emisión, y te está diciendo, sí, sistemáticamente yo sigo con el sistema. O sea, sistemáticamente, calcado, palabra por palabra. Es desesperante ya directamente. Sí, no hay nada que lo haga diferente. Argentina es el máximo defonteador serial del mundo. Le hemos quitado 13-0 a la moneda. Hemos destruido 5 signos monetarios. Hemos tenido 13-0 a la moneda, 5 signos monetarios. ¿Qué es un personaje de Olmedo ya? No sé si se traga todas las S. Está tan fanatizado por robar que hasta le roba letras al abecedario. Hiperinflaciones sin guerras y tenemos la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Lo que debe entenderse es que el problema es el déficit y que las soluciones a las que los políticos recurren, lejos de arreglar el problema, lo empeoran. La utilización de la deuda como mecanismo continuo de financiamiento del déficit, el inevitable default, lo que produce es el incremento del riesgo país, la suba de la tasa de interés, la caída de la inversión y finalmente salarios reales miserables. La emisión monetaria... A los que le cobramos el tipo máximo del impuesto que reinstauramos y que vimos, este tipo que juraba que se iba a cortar un brazo si subía un impuesto, se iba a cortar un brazo antes de subirse un impuesto, subió 3, no le alcanzan los brazos para cortárselos, pero los 2 que tiene los veo muy sanos. Encima, como te dice, la presión impositiva en blanco más alta del mundo significa, reconozco, que la evasión fiscal es lo que permite que Argentina exista y que todavía no se mueran todos de hambre. Entonces, ¿qué es lo que va a atacar? Con lo que ya hemos visto, más bancarización, promoción de pago por apps, persecución de los que no tributan, persecución del contrabando, persecución de los evasores, y un impuesto que creó este sujeto que ya está a la altura de Lenin, que usaba la inflación como un arma para destruir al capital. Este tipo creó un 5% de impuesto para quien saque sus dólares del banco. ¿Sabías? Tenés, Sí, señora, capaz no se enteró. Si usted tenía los ahorros de toda la vida, no sé, $50.000 suyos, 100.000, 200.000, 1.000 en el banco, 5% se lo van a sacar si usted quiere retirar su dinero. Este que dice sinceramiento cambiario y que está manteniendo el tipo de cambio artificialmente atrasado. El dólar libre estaba a 1.000 pesos hace 2 meses y medio. En esos 2 meses y medio hay 50% de inflación. Siguen 1.000 pesos. O sea, hay un atraso cambiario del 50%. Este está hablando del sinceramiento. Este monigote. Y cuando dice esto de la presión más alta del mundo en blanco, significa va a haber más en blanco todavía. Van a pagar más, muchachos. Prepárense. Ya sea para la moneda digital o para cualquier totalitarismo de Davos, que es a donde este señor va a cumplir con los jefes ahora en enero, en cuestión de días. Maxi. Sí, que no dudo que en un futuro baje algún porcentaje de algún impuesto de estos que subió en un porcentaje menor a lo que lo subió y haga campaña con eso después, ¿no? Ya lo veo venir. Bajé 5 puntos el impuesto a las ganancias. Como haya sido demostrado teórica y empíricamente, es la única causa de la inflación, que es un impuesto regresivo encubierto que entorpece la señal de precios, destruye la inversión y el poder adquisitivo de los argentinos. El aumento indiscriminado, los políticos introducen regulaciones, controles de precios, cepos, trabas burocráticas y normativas que violan la libertad y el derecho de propiedad de los argentinos, entorpecen el cálculo económico y destruyen la generación de riqueza. Capaz hay alguien que no se enteró todavía. Viste que ya pasó la mitad del anuncio, no está anunciando todavía las medidas. Nada de lo que dijo va a suceder, por lo menos no necesariamente, porque todo esto tiene que pasar por el Congreso, donde tiene una minoría absoluta, y esta es la parte más importante. Estos 300 puntos de supuestas 30 medidas salen, Maxi, de un decreto de necesidad y urgencia, que tiene que pasar por la Comisión del Congreso de Decretos de Necesidad y Urgencia. ¿Y sabés qué hicieron los fabulosos soldaditos de Milei en la Cámara de Diputados? Entregarle la Comisión de Decretos de Necesidad y Urgencia al kirchnerismo, cosa que hablé en el programa anterior. Fíjense, todo lo que va a decir a continuación, ¿cuánto logra llevar a la realidad? Y además, si vos ya tenés una circunstancia tan adversa, podrías por lo menos jugar, fingir que te queda algo de liberalismo y decir, vamos a derogar la aduana,
vamos a derogar, porque si es lo mismo, si vas a derogar 3 artículos, te lo van a rechazar, derogar la ley entera, derogar el organismo, eso es liberal, no derogar 3 artículos, no, él va siempre por la mínima. Sí, lo quería dejar para el final, pero ya que estamos hablando, al principio cuando dije que podía ser relevante o no, me refería a esto, ¿no? De que es puro humo al final, es puro humo. Realmente que vaya a cambiar algo a los argentinos esto dependerá del Congreso y no tienen mayoría, así que... En consecuencia, el Estado en su conjunto se ha vuelto una máquina de impedir el comercio, el trabajo, la producción, el ahorro, la inversión, la generación de riqueza, el crecimiento económico y fundamentalmente la libertad. La consecuencia de ello es que Argentina es un país donde el 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Más de 10% de la población es indigente en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión impositiva sobre el sector agropecuario del 70%, el Estado se queda con Que ahora es más, porque le subió las retenciones. el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Así que, como dijo Jonathan Swift, esos 5 millones los vamos a enlatar y se los vamos a dar de comer a la otra mitad. El empleo privado al resto. Está estancado en 6 millones de puestos de trabajo desde hace más de una década. El PBI per cápita es 15% inferior al del 2011. Un tercio de los trabajadores formales son pobres. Tenemos una tasa de desempleo baja, pero que se explica con empleo precario y salarios reales miserables. Y 6 de cada 10 chicos entre 0 y 14 años son pobres. Está un poquito repetitivo, porque 8 minutos parecen 80. Estamos viviendo producto de un modelo político y económico que atenta contra la libertad. Nada es más importante que revertir esa tendencia trágica que hipoteca nuestro futuro y por eso nuestro foco en la importancia del capital humano como motor del crecimiento económico. Pues bien, hoy damos el primer paso para terminar con el modelo de la decadencia. En el día de hoy... Porque es un paso suicida, tal vez. He firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido nuestro país. Como nuestro modelo económico, a diferencia de todo lo que se ha hecho en los últimos 100 años, ataca el déficit, que es la causa de nuestros problemas, y no las consecuencias del mismo, podemos comenzar hoy a destrabar todas estas regulaciones que pretenden aportar soluciones, pero solo generan problemas. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Este señor decía que tenía un muñeco de Alfonsín, Alfonsín, este presidente socialdemócrata, primero desde el regreso a la democracia hiperinflacionario, que lo usaba de punching ball o le tiraba dardos. ¿Sabés a quién cita en el decreto presidencial? Al señor presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Incoherencia por todos lados, ¿no? No puede sostener nada puede sostener. El decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. 4. Derogación de la ley del compre nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía. Mantiene midiendo la inflación al amigo de Massa, Marco Lavagna, como estaba manteniendo en la mafia de la aduana Guillermo Michel, el funcionario más corrupto del gobierno anterior. De hecho, lo sigue manteniendo, pero Michel renunció porque ya hasta para él es demasiado desastrosa la gestión de Milei. Para evitar la persecución de las empresas. 6. Derogación de la ley de promoción industrial. 7. Derogación de la ley de promoción comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 11. Y después te las restatiza el que viene, que es lo que ya pasó. Del... Aerolíneas Argentinas, YPF, las privatizó Menem, mal privatizadas. Este es un punto esencial.
¿Para beneficiar a quiénes? A los Repsol, Marsans, etcétera, corporaciones españolas que volvieron cual 1492 la revancha, a sostener mercados oligopólicos, la Telefónica, etcétera, ultra regulados, donde contratan políticos en todas partes, porque la Telefónica contrata políticos allá, acá, etcétera. Son empresas paraestatales fusionadas con los gobiernos y aparecen personajes como Urnequian, como Lázaro Báez, como Hugo Sigman, como Eduardo Elstein, como José Luis Manzano, que era ministro, el ministro más corrupto de esa época y después se convirtió en un rico millonario. Entonces, lo que importa de la privatización es la liberalización. Es privatizar algo y que pase a estar repartido en empresas que compiten libremente y que no están favorecidas por un régimen regulatorio nuevo o el mismo régimen regulatorio anterior por el Estado, que no están cartelizadas, que no pueden cobrar las tarifas que quieran, que tienen que someterse al mercado, que tienen que entregarle al consumidor libertad de elección. Ninguna privatización de Milei, y les apuesto, como se dice en la Argentina, mi H izquierdo, literalmente, a que Milei no va a privatizar en forma correcta, liberalizando, generando competencia, nada, de nada. Va a pasar un monopolio del ámbito estatal al ámbito paraestatal, que es lo que aprendió de Cavallo. Que además de todo se gastó la plata en vaya uno a saber qué, dispendiosamente. El gasto público del Estado fue desastroso en esa época y no le alcanzaba ni con la deuda, ni con la plata de la venta de las empresas, ni con subir impuestos. Y Argentina terminó quebrando y le robaron los ahorros a todo el mundo en 2001. Su querido Cavallo. Va por el mismo camino. Ya empezó. 5% para el que quiera sacar dólares de su cuenta bancaria. Me parece una diferencia muy importante eso que marcaste entre lo que sería privatizar dándole a los amiguitos con liberalizar un mercado, ¿no? Me parece muy importante porque también, para que entienda la gente, ¿no? Porque a veces cuando a alguno le decís, no, hay que privatizar, te dicen, no, pero eso ya lo hizo Menem y no funcionó. Bueno, pero que si vos una empresa la privatizás, pero se la das a tu amigo, estamos en lo mismo porque se mantiene el monopolio, es la misma cosa. Lo que hay que hacer es liberalizar el mercado, y eso es una diferencia muy importante, así que quería remarcarlo nomás. De empleo genuino. 12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Desde el día de hoy queda prohibido prohibir las exportaciones. 13. Solamente le vamos a subir las retenciones, que es lo que está haciendo. Solamente eso, ¿no? El mínimo que puede esperar de un gobierno liberal es que abola la aduana. O sea, aún si es una cosa anacrónica, no me enteré de que no funciona reducir al Estado, por lo menos intentalo. Es obvio acá que no hay absolutamente ni una pizca de buena voluntad. Derogación de la ley de tierras para promover las inversiones. 14. Modificación de la ley de fuego. 15. Derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. 16. ¿Querés reírte? El único proyecto de Bussi en su época de diputado, el general genocida, que salió adelante fue ese régimen de privilegio de la industria azucarera argentina. ¿Sabés quién le redactó el proyecto? Milei. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. 17. Derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco de Información Minera. 18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. 19. Implementación de la política de cielos abiertos. 20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. 21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. No es lo que hicieron los que se llevaron los dólares de los argentinos y le devolvieron pesos a lo largo de los años a los que sobrevivieron para cobrarlos. 22. O sea, a los que él admira, Cavallo y la mafia. Modificación del marco regulación de la medicina prepaga y las obras sociales. 23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. 24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. 25. Restablecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. 26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. Va a haber que leer detalladamente letra por letra eso, pero no me pinta bien viniendo de este monigote.
27. Modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. 28. Desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink. Cierren todo. El socio de China y de Putin. Más. Ya vemos, ¿no?, por dónde vienen los tiros. 29. Desregulación del sector turístico, eliminando el monopolio de las agencias de turismo. 30. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. Estas reformas, de las cuales solo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las reformas que están contempladas en el decreto de necesidad y urgencia que firmamos hoy. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar En cómodas cuotas, que tampoco, pero bueno. la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país. Pero este solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Seguimos esperando la dolarización, la baja de impuestos. Los El cierre del Banco diputados y Central. senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir Esta parte es genial. Son ellos los que deciden. de ser parte de este cambio, construir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años para poder lograr finalmente poner en marcha las fuerzas productivas de los argentinos y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. Confío en que nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos y no los de la casta que se han beneficiado durante décadas de este sistema empobrecedor. Pero no son ellos la casta. O sea, ya ni siquiera los diputados son la casta. ¿Quiénes son la casta política? Los conocemos, son incorpóreos. Son las fuerzas del Averno que se enfrentan contra las fuerzas del cielo. Si avanzamos en este camino y lo hacemos con decisión y contundencia, estoy seguro que nuestro país volverá a la senda de crecimiento y el progreso que alguna vez supimos transitar. Por lo tanto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias. Esa carita. Conclusiones, Maxi. Desarrolla libre. Durante toda la conferencia confunde, bueno, él no lo confunde, pero lo voy a decir así, confunde libertad con permisos, ¿no? Él está diciendo que te den un permiso es sinónimo de ser libre, ¿no? Y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Es como un niño al que le das permiso para salir un rato a jugar, tiene el permiso porque el padre se lo dio, no es libre, ¿no? Entonces, el Estado, los políticos, los gobernantes, lo que hacen es eso, ¿no? Darnos algún permiso como si fuéramos niños, ¿no? Y decir que somos libres porque cada X años podemos elegir a quién elegimos como papá. Y no, ya lo dijo Spooner, de que elegir gobernante una vez cada X años no te hace menos esclavo. Así que, bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta de que esto es puro humo, porque ahora va a ir al Congreso y probablemente le rechacen todo, bueno, la verdad que lo veo como decir, bueno, yo hice mi parte, ¿no? Prometí, ahora depende de los otros, que a veces son la casta, a veces no, según lo que me convenga en el discurso. De esos otros depende que se apruebe estas 300 decretos. No sé, no sé mucho qué pensar más que eso. Me parece que es humo y que no va a cambiar nada, porque tampoco pueden cambiar algo si quieren. Así que estamos en la misma. Ya lo advertimos de lo que es el reformismo, es esto. Aunque tuvieran la mayoría parlamentaria el tiempo que les llevaría a derogar todas las leyes que habría que derogar, pasarían miles de años. Así que no veo que esto... Más de 35.000 leyes en la Argentina. Sí, imagínate. En su decreto toca algunos
algunos artículos de algunas leyes y no llega a derogar ni 20 leyes completas, enteras o 30. O sea, bueno. Sí, porque también a veces los reformistas dicen, bueno, este es el camino más rápido. Primero que no es el camino correcto ni de lo ético, ni de lo lógico, ni de lo estratégico, pero aunque lo fuera, no es el camino más rápido. O sea, ¿sabés todo lo que te llevaría a derogar todas esas leyes? O sea, no te da la vida. Así que no, el reformismo no tiene sentido de ser. Pero bueno, Milei hizo la suya, se acomodó, está persiguiendo sus intereses, y es un político más, nada más que agregar. Gracias, Maxi. Suscríbanse al canal de mi invitado, Tertulia Ermitaña. Pueden contribuir con nuestro trabajo periodístico a través de patreon.com/Nicolás Moraz, la opción unirse a YouTube, o los enlaces que figuran en la descripción y en el comentario fijado. Es voluntario, no como los impuestos que te cobra Milei. Y hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.